Sobre ella dicen, no es frecuente que alguien renuncie a un cargo de viceministro por Salud Pública para asumir como un simple diputado. No es usual que se abandone un sector político para quedar a la intemperie en la tirante estructura frente amplista. No es común encontrar una profesional que opte por dedicarse full time a la política. No es habitual ni está bien visto que existan voces críticas al interior del Frente Amplio. Sin embargo, esta mujer, médica pediatra, madre de 3 hijas, es una prueba del recambio generacional y de cabeza que se viene en la fuerza de gobierno. Así la presentaban en un importante semanario en Búsqueda. No, mentira, en Voces. Ya me sonaba parecido. ¿No te acordás lo que escribís? No, la verdad ¿Quién que te no. escribe las notas? No sé, alguien. Mirá lo que descubrimos hoy, García. Cristina Lustenberg, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Jesús. Bien, vamos derecho al grano. Está trabajando en este momento para presentar una ley de garantías para desarrollo y protección de la primera infancia. Nosotros veníamos en el bloque anterior de todo el tema de inseguridad y en concreto del perfil de las familias, de las bandas de narcotraficantes, los chingas, etcétera, ¿no? Y acá hay un dato sobre el que usted de alguna manera desarrolla la argumentación, y es cómo los primeros años de vida son clave y de alguna manera pueden, o siempre, o a veces, eso me parece que es un buen debate, condenar a un tipo de futuro determinado a la persona, a ese niño, ¿no? El maltrato, la falta de nutrición, la falta de afecto, cariño, de educación, de alguna manera puede significar la certeza o no de un futuro condenado al fracaso, a la violencia y eventualmente a la delincuencia. Es desde allí que se construye, es algo que se ve en lo que hay consenso, digamos, o esto es una lucha media aislada que tiene en las políticas de Estado hoy. No, eso que vi algo del final del bloque anterior, cuando ustedes estaban entrevistando al sociólogo Gustavo Leal, sí, hoy desde ese lugar, y hacer esa apreciación desde ahí me parece muy interesante, y eso, estar en este panel y con la audiencia y el resto del equipo que lo integra, me parece muy importante, y la ciudadanía. Es así como tú lo relataste. O sea, la etapa de la primera infancia, que son la etapa de 0 a 6, desde la etapa del embarazo, es la etapa más importante, sin tener una cosa, yo soy médica pediatra, como tú dijiste al inicio, no es una cosa determinista, cada etapa es importante, pero es como los cimientos de una casa, ¿ah? La etapa de 0 a 6, fíjense, no sé si ustedes han visto algunas imágenes que nosotros hemos mostrado, trabajado hace tiempo, que son 2 imágenes tomográficas de 2 cerebros de 2 niños que nacen con el mismo peso al nacer, y 2/3 de ese desarrollo a los 3 años, o sea, un cerebro alcanzó el tamaño que cada uno de nosotros puede. Todos nacemos con las mismas posibilidades, aunque también la etapa del embarazo tiene mucho que ver. Una mamá en la etapa del embarazo con una malnutrición, exacto, con un estrés traumático, con todas las condiciones de vulnerabilidad, también eso condiciona. A ver, partamos del supuesto de que a la hora de nacer venimos de embarazos o gestaciones similares. Similares, exactamente. Todos nacemos con una distribución igual de talentos y de posibilidades. ¿Qué hace que unos lleguemos hoy a estar acá y qué hace que otros estén vinculados a algunas situaciones de no alcanzar oportunidades sin tener un determinismo que siempre no estamos estigmatizando a la mayor vulnerabilidad? Al contrario, estamos reclamando igualdad de oportunidades para todos desde el inicio de la vida. Esto, como tú decías, fíjense, yo era estudiante en la Facultad de Medicina y siempre lo cuento. En el año 87, 88, yo ya fui a escuchar a Juan Pablo Terra y a un equipo de técnicos en esa etapa, donde ya advertían al Uruguay los problemas que íbamos a tener en los próximos 30 años. Y les digo que era año entre finales del 87, 88, 89, que fui a algunas charlas vinculadas. Yo estaba en segundo, tercer, cuarto año de la Facultad de Medicina, y donde ya nos advertían al Uruguay los problemas que íbamos a tener en los próximos 30 años vinculados a deserción educativa, malos estándares de calidad, de deserción educativa, de desinserción social, y problemas que traen eso vinculados también a la delictividad y a la conflictividad, y a irnos fragmentando como país
vinculado a esto, a no atender un problema que el Uruguay lo tiene muy matrizado, que es la infantilización de la pobreza, Bien. que también incorpora a los niños y adolescentes también. Permítame, Cristina, le podrán decir desde el gobierno, pero esperen, en estos años hemos hecho una inversión en la primera infancia histórica. Se aumentó en un 100 y pico por ciento Sí, el gasto del 117%. Estado, ahí está. Sí. La infantilización de la pobreza cayó de un 60 y pico por ciento a un 20%. Victoria, mira, no yo se atendió la primera puedo infancia. hablar de esta Sí. manera porque yo me recibí de médica en el año 96, 95, 96, pues viste, ahora tengo bien los títulos bien, los tengo que actualizar por las dudas. Pero año 96, tengo los dos títulos bien claros, publicados en mi celular para no tener ningún tipo de consideración nunca cuando a veces me hacen algún comentario. Pero les digo, desde que ejercí de médica, siempre ejercí en lugares de vulnerabilidad, en lo que hoy es la Administración de Servicios de Salud del Estado. En mi ejercicio como médica privada también trabajé en lugares de vulnerabilidad. Y desde que comienza el gobierno de esta fuerza política en el año 2005, yo he ocupado lugares de responsabilidad política y técnica, sobre todo de un perfil más técnico, pero con responsabilidad política, y he trabajado muchísimo, sabiendo qué cosas bien hicimos antes, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver en primera infancia, la creación de los centros CAIF viene desde el año 1989, reordenamiento de algunas políticas, pero el año 2005 yo he participado muchísimo en los esfuerzos que ha hecho esta fuerza política para realmente aumentar la inversión social, que en nuestro país, como tú decías, en los últimos años, el gasto público social ha tenido un sesgo pro adulto, o sea, se invierte mucho más en los adultos que en los niños históricamente, y eso no se puede ser revertido, no se ha revertido totalmente, pero sí ha aumentado en los últimos años la inversión social en niños y adolescentes a un ritmo de más del 117% en los últimos años. Eso ha permitido esos resultados indicadores duros, como tú decís. En el año 2004, casi el 64% de los niños menores de 6 años vivían en hogares por debajo de la línea de la pobreza, y hoy estamos en un 18% de ese indicador. Bien. Pero es 17 veces más, hablando números del año 2017, con ese descenso sostenido. Fíjense en que en pobreza total teníamos el 40% de la población en el año 2004 por debajo de la línea de la pobreza, producto de una crisis que el Uruguay a partir del 2004-2005 empezó a salir, pero hoy tenemos una pobreza general del 7,9% y pobreza en los hogares donde hay niños del 18%, que eso equivale a que todavía hoy tenemos 136.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. O sea, y en los hogares donde hay adultos mayores de 65 años, la pobreza no llega a ser del 1%, también reconociendo que hay adultos mayores en extrema vulnerabilidad, y esto mide la pobreza, que es medida por ingresos. En los niños y adolescentes tiene mayor impacto las características del hogar, en lo que se llama la pobreza más multidimensional. No, porque entonces ahí lo que tenemos es un problema con los criterios de medición de la pobreza. No, en porque el nos mundo, parece como que entonces si el número da tanto, no hay más problemas. Y no, hay un montón de nosotros queremos elementos ir que hacia, rodean al indicador. Fíjense que hoy hay un documento que publicó UNICEF y a cargo del sociólogo Gustavo de Armas, donde hace un análisis de la evolución de la pobreza en los últimos años, particularmente la pobreza infantil, y hoy el 90% de la pobreza hoy, que Uruguay es el país de América Latina que más ha descendido la pobreza en los últimos años, según informes de CEPAL, y eso es ostensible. Cuando él hace el análisis hoy, el 90% de ese 7,9% de la pobreza total está concentrado en hogares donde hay niños o hay adolescentes al cuidado de los niños. Y el 59% de esta pobreza está concentrada en el área metropolitana, o sea, entre Montevideo, parte del departamento de San José y Canelones. La disminución ha sido notoria, pero lo que nosotros estamos poniendo eje hoy en esta ley es reordenar, porque imagínense que la política de 0 a 6 tiene que ver con educación, particularmente con educación inicial, tiene que ver con salud, tiene que ver con el INAU y con cantidad de programas despegados por el INAU, por el Ministerio de Desarrollo Social. Hay como esfuerzos desperdigados, eso es lo que están planteando. Claro. Nosotros a partir del 2005 se comenzó a reordenar esa fragmentación de las políticas sociales en un reordenamiento de la matriz de protección social
que vaya disminuyendo las desigualdades que hubo, yo diría, en los últimos años del siglo pasado, sobre todo. Uruguay, en los 50 años del siglo pasado, tuvo un Estado fuerte, tuvo un reordenamiento de sus políticas, que en los últimos años tuvimos algunas fragilidades. En el 2005 se empezó a reordenar haciendo una fuerte inversión en lo que hoy es el sistema, en la reforma de salud, para que la ciudadanía entienda, en la reforma tributaria, ordenando esa fragmentación. Hoy estamos haciendo esto porque en los últimos años se hizo muchísimo que hoy reflejan indicadores duros. Fíjense que yo, que vengo del sector de salud y también de parte de las políticas sociales, porque coordiné el programa Uruguay Crece Contigo cuando se creó en el año 2013, y así que conozco bastante del trabajo de abajo y el interinstitucional y en el diseño de las políticas y sobre todo de la gestión. Y desde ese lugar se empezó como a reordenar y a priorizar toda esa dispersión y poniendo en función determinadas políticas que focalice en niños y adolescentes. Eso ha permitido, como yo les decía, del sector salud, que hoy la disminución de la mortalidad infantil en este país es del 6,6 por 1000, de las más bajas de América Latina. La mortalidad materna es después de Canadá. Somos el país que más baja tenemos la mortalidad infantil. Ha habido una mejora de los que se llaman los indicadores más duros, que se reflejan en pobreza y en mortalidad. Hoy tenemos que dar un salto cualitativo, que es en calidad de la supervivencia, digámoslo así para que la gente entienda, que la etapa de 0 a 6, que tiene mucho que ver con el bloque anterior, de la seguridad, de la calidad del trabajo, claro, que podamos acceder. Si lo datamos con el bloque anterior, lo que se viene es la pregunta obvia. ¿Cómo, si los indicadores más duros mejoraron, otros indicadores que miden lo que es la delincuencia empeoraron? Pero eso, fíjate... Más cuando hablamos de que los niños es el futuro. No, o sea, mira, pero hay una cosa... el presente eran niños hace poco, ¿no? Entonces... Pero mira, hay una cosa que hay que tenerlo. Hay una frase de Gabriela Mistral que dice: el futuro de los niños siempre es hoy. Y yo era médica en Jardines del Hipódromo en el año 2001, 2002, 2003, y no es que haga una asociación a que todo comenzó hoy de las mejoras y todo tiene que ver con cosas, pero sí tiene que ver. Si tú teníamos en el año 2002, 2003, casi un 64% de los niños menores de 6 años por debajo de la línea de la pobreza, yo atendía 60 niños o familias por día en mi ejercicio profesional. Estudiaba muchos niños con indicadores de desnutrición y de desnutrición gravísima, donde yo a veces los estudiaba, acompañaba, y las mamás con mucha dignidad a veces venían y me decían: doctora, nosotros lo único que tenemos es hambre y a lo sumo parásitos. Estamos en situación de hambre. No nos busque ninguna enfermedad grave que pueda detener el crecimiento. Eso sucedió en nuestro país. Los indicadores de vulnerabilidad fueron muy importantes, que ha permitido las tasas de fecundidad específica en los adolescentes. Fíjense que el Uruguay, hasta el año 2015, teníamos cifras, y esto es lo que pasa en América Latina, o sea, los problemas que tiene Uruguay, fíjense que en América Latina hay 70 millones de niños y adolescentes pobres, 28 millones de niños y adolescentes viviendo por debajo de la indigencia. O sea, es un continente que es muy desigual. Uruguay tiene los mejores indicadores, como con Chile, Cuba, que lidera muchos indicadores, Costa Rica, de los mejores indicadores de desarrollo humano, y que vienen mejorando muchísimo en los últimos años, pero el Uruguay tiene, y tiene que ver con tu pregunta, 3 cosas que hoy es lo que tenemos que abordar en el diseño de las políticas públicas y mejorar la gestión y el impacto, que es que tenemos una inequidad intergeneracional. Se invierte poco y a veces desagregado en los hogares donde hay niños y adolescentes, y más en los hogares donde hay niños pequeños. Las desigualdades que tenemos, la participación de las mujeres en todos los ámbitos, de trabajo, sindicales, en cualquier ámbito, y la desigualdad territorial. Hoy el Uruguay tiene que tratar de, no es lo mismo, tenemos indicadores o porcentajes, para no hablar de cifras, en la zona costera de Montevideo, casi de Japón, de los países del primer mundo, y en los cinturones periféricos de la ciudad, indicadores de mucha desigualdad. Hoy tenemos que tratar de homogeneizar, de tener que ser una sociedad más unida, con mismos servicios, no tan frágil y tan distanciadas por sectores socioeconómicos. Y lo que quiero transmitir en estos minutos, capaz que para la audiencia, y qué es lo que queremos transmitir con la ley nuestra prioriza
las políticas de primera infancia, las ordena, la pone en la discusión como una prioridad política y que la gente se apodere. Entendamos que los niños en esta etapa de la vida precisan afecto, precisan ser queridos. Es la mejor inversión que puede hacer un país, es en los niños y en los adolescentes, y esto empieza en los primeros años de vida. Bien, más allá de lo que pueda llegar a ser la puja en su propia interna, ¿cómo transformar esto en algo que después no dependa de gobiernos de turno o nuevas administraciones? ¿Cómo lograr de esto una política de Estado? ¿Qué consenso le parece que tiene? Bueno, nosotros con esta ley que la presentamos en la bancada de la Fuerza Política del Frente Amplio que yo represento, pero está a disposición. Nosotros ya hemos hablado con todos legisladores de todos los integrantes del sistema político. Ya le hemos mandado a todas las instituciones que tienen que ver con políticas de infancia y empieza una discusión en los tiempos parlamentarios, donde después se da la discusión en una comisión que específicamente analiza la pertinencia de la ley, pero nosotros estamos muy confiados de que este es un ejemplo de lo que se llama políticas de Estado, que tienen que tener continuidad, y hemos hablado, que les digo, con líderes del sistema político, de todos los sectores políticos, con legisladores, tanto senadores como diputados. ¿Encontró primero el reconocimiento de la situación? Sí. Bien. Encontré ¿Voluntad? en muchos de los lugares reconocimiento de la situación, en otros lugares desconocimiento de la situación, pero la voluntad política. Bien. Nosotros queremos que la ley sea discutida y apropiada. Nosotros estamos haciendo una propuesta borrador a consideración de la ciudadanía, de los que tienen experticia en el tema. Hemos hecho una revisión jurídica de todas las competencias que hay, porque queremos que esta ley tenga las mayores garantías desde el punto de vista jurídico y constitucional, y sí apostamos a eso. Después está la instancia, disculpe que le aprovecho para aprovecharla en los últimos minutos, después siempre va a estar la gran muralla, que es el presupuesto, ¿no? En un país donde no podemos darnos el lujo muchas veces de soñar con el ideal en ciertos escenarios, pero a ver, es verdad que se aumentó mucho la inversión en infancia. Siempre estamos atrás, no es un tercio de la que se dispone para la población adulta, pero de algún lado va a haber que sacar, de algún lado. Yo sé que esta ley no necesariamente tiene por qué implicar aumentar el gasto, todo lo contrario, puede ordenarlo y hasta economizarlo si se quiere, ¿no? Sí. Ahora, ¿es mucho soñar o es tangible? Es totalmente posible, es soñar. Uno sueña siempre cuando hace cosas. Yo, como muchos, como tú, como muchos de los que estamos acá, siempre soñamos. Yo sueño y creo firmemente que el Uruguay hoy es un país como pocos que hay en América Latina. Sueño con un país que sea más homogéneo, que realmente seamos más respetados, que no tengamos esa división tan marcada, los que pensamos diferentes u otro. Y este es un ejemplo. Esta ley la veo posible porque hemos logrado mucho acuerdo con líderes importantes de todo el sistema político. Hay una fuerte apuesta desde la Presidencia de la República. La vicepresidenta particularmente ha tenido un apoyo muy notorio en que realmente esto sea una prioridad. Legisladores, como ya les digo, de todos los partidos que integran el sistema político de nuestro país están teniendo una participación y una adhesión a participar en la construcción de la ley y después apoyarla para que su ejecución en el próximo presupuesto nacional realmente tenga el impacto, pero que impacte. Es una ley que se diseña en función de las características de cada niño que nace en el Uruguay, y que las familias sean fortalecidas por parte del Estado en esa etapa de la crianza, pero el beneficiario sea el niño y no a veces los intereses de las sectoriales, que en esta etapa a veces estamos dispersos. Pero sí les puedo dar la garantía, y por eso hago un llamado a la ciudadanía que se apodere de los derechos de las niñas y de los niños y de esta ley que nos va a dar garantías en cada una de nuestras familias, que ese derecho a criar a una mujer trabajadora, a un papá trabajador, que tenga garantizado mejores leyes parentales que las que hoy tenemos, que hubo una mejora ostensible desde el año 2013 hasta acá, pero quizás más adelante vamos a tener que dar otro salto cualitativo. A nivel empresarial, los empresarios, ¿cómo no van a estar apoyando una ley
que realmente garantiza mejor formación, mejor trayectoria educativa, mejores cuidados en esta etapa de la vida. Hay una máxima del Premio Nobel de Economía, con eso cerramos. Digo, ya que hablaba de los Es empresarios. así, hay un premio Nobel de Economía, se llama Jane Heitman, que ganó el premio Nobel de Economía el año 2000, demostrando que la mejor inversión que puede hacer un país es en proteger y garantizar las mayores oportunidades en esta etapa de 0 a 6. Así que nosotros confiamos, hoy en Uruguay creo que el sistema político y la ciudadanía, país que está preocupado por la educación, por la seguridad, tiene que estar preocupado por la felicidad de los niños. Cristina Lustenberg, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Obviamente este es un tema mucho más amplio y la estaremos convocando para poder ir en detalle, si le parece, ¿no? Muchas gracias a ustedes.